Hacho, yo creo que tenemos que hablar. Bueno, hace tiempo que yo no prendo la cámara para tener un tenemos que hablar, y en el día de hoy pues quisiera pues sacar de mi tiempo y poder hablarle a ustedes algo que tengo dentro de mí, que ha surgido de tiempo de pensamiento y de conversación que he tenido con varias personas, y quisiera pues compartir con ustedes lo que tengo dentro de mí y de verdad escucharle. Si usted tiene algo que comentar, por favor comente en la caja de comentarios y a ver qué usted tiene que decir en cuanto a este punto. Tuve una conversación hace mucho con un amigo que le considero un amigo, y entre la conversación salió este punto, el cual yo he escuchado por mucho tiempo y quería discutirlo con ustedes. Tiene que ver con aquellos que se llaman y a los que le hemos llamado débiles en la fe. Me he dado de cuenta que en mi conversación con muchas personas en cuanto a ciertos puntos que hemos estado discutiendo, que detrás de las cámaras o detrás de los micrófonos o cuando nos sentamos uno a uno o en el teléfono, escucho a mucha gente decir: estoy de acuerdo contigo, Jason. Yo estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, estoy de acuerdo en ciertas cosas que tú estás enseñando. Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que yo no puedo hacer ciertas cosas por causa de los débiles y me toca proteger a los débiles en la fe. Me di de cuenta que desde mi niñez, mi juventud, mi adolescencia y mi tiempo de adulto, la frase los débiles en la fe de verdad que ha sido la razón por la cual muchas cosas no se hacen, no se permiten, y por cual la libertad que el Señor nos da no se puede llevar y vivir por estos débiles. Y pues le he dado mente a quiénes son estos débiles y por qué son ellos, que se supone que sean la minoría, los que influencian a las decisiones que se toman, a la libertad que podemos tener y todas esas cosas. Y me dediqué pues a leer la palabra y a estudiar en cuanto a este punto. Y quisiera traer para mí lo que debemos hablar en el día de hoy. Mi deseo es de recordarnos a nosotros un equilibrio necesario que se debe dedicar, y aunque es delicado, la iglesia tiene que mantener en estos días. Estamos llamados a ser casa de refugio para los débiles en la fe. Estamos llamados para extender la compasión, estamos llamados para ayudarles a crecer. Pero en nuestra misericordia debemos tener cuidado de no permitir que la iglesia sea dirigida por aquellos que aún están luchando por su fe. Yo creo que es diferente cuidarles que adaptarnos a su debilidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debe ser fuerte e inquebrantable, incluso mientras cuida a sus miembros que son más frágiles. Si usted mira, la escritura es clara en lo que dice. Gálatas capítulo 6, versículo 2 nos deja saber que tenemos que llevar las cargas los unos a los otros y ayudar a aquellos que están luchando, ya sea en el espíritu o en entendimiento en las pruebas de la vida. La Biblia nos enseña en Tesalonicenses a alentar los unos a los otros, a los desanimados, a ayudar a los débiles, a ser paciente con todos. La iglesia, como Cristo mismo, debe acercarse a los débiles, mostrando amor y gracia. No podemos abandonar a los débiles, ni descuidarlos, ni descuidar sus necesidades espirituales. Ahora yo tengo una pregunta. Y la pregunta que yo tengo es: ¿quiénes son estos débiles? Cuando Pablo habla de los débiles en la Biblia, se refiere generalmente a creyentes que aún están conociendo en su entendimiento de la libertad cristiana y pueden tener una conciencia más sensible respecto a ciertas prácticas. Estas personas pueden luchar con ciertos aspectos de nueva fe, a menudo influenciados, escuche muy bien, por sus creencias o tradiciones pasadas. Escuche. Estas personas luchan con su fe porque están siendo influenciadas por sus creencias o tradiciones pasadas. Pablo habla de estos puntos en Romanos capítulo 14 y en 1 Corintios capítulo 8. Vamos a visitar a Romanos. Pablo dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender,
sobre sus opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil y come legumbre. En este pasaje, los débiles en la fe son aquellos que sienten una obligación moral de seguir ciertas restricciones que tienen que ver con la comida, probablemente por sus vidas pasadas. Esta gente están preocupados de comer ciertos alimentos y no comer ciertos alimentos. Todos estos son por influencias pasadas. Pablo le habla al grupo de personas que no padece de esto. Y Pablo se refiere a ellos como los fuertes en la fe, aquellos que comprenden su libertad y no tienen que despreciar ni menospreciar a los débiles, y que los débiles tampoco pueden juzgar a los fuertes. En lugar de esto, ambos grupos deben vivir en armonía, respetando la conciencia de los demás sin causar divisiones. Vamos a Corintios. Corintio entonces dice, pero en todos hay este conocimiento. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como cosa sacrificada a ídolos y su conciencia siendo débiles se contamina. En este pasaje, los débiles en la fe son aquellos que aún llevan el peso de sus anteriores asociaciones paganas y pueden sentirse culpables por lo que comen. Escucha muy bien, estoy diciendo que cuando Pablo habla de los débiles en la fe, está hablando a un grupo de personas que está siendo influenciadas por sus tradiciones, experiencias y asociaciones antiguas. Aquellos que tienen asociación pagana en cultos paganos, estos tienen el problema de que creen que no pueden comer ciertos alimentos porque le acuerda o están entonces considerando que estos alimentos tienen que ver con ciertos ídolos. También tenemos a los judíos que se convirtieron al Señor, que todavía sus tradiciones y también sus experiencias pasadas lo limitan a ciertos alimentos que pueden comer porque ellos todavía están estancados en una atadura tradicional. Pablo dice, esta gente no han entendido su libertad. Escucha muy bien, porque estoy hablando de que la debilidad en la fe que habla Pablo está hablando de gentes que están influenciadas por experiencias, por tradiciones y asociaciones que tienen que ver en el pasado y algunos de ellos paganos. Hermanos, estos son los débiles en la fe. Cuando se habla de los débiles en la fe, se habla de gente que tienen conciencia sensible, de gente que tienen falta de conocimiento y de gente que son fácilmente tropezados. Los de conciencia sensible, bueno, pueden tener los escrúpulos sobre ciertas acciones. En otras palabras, ellos tienen ciertas convicciones sobre ciertas acciones, como comer alimentos, observar ciertos días y cuestiones así. Los de falta de conocimiento no comprenden completamente su libertad en Cristo, que se aferran a ciertas prácticas y temen de pecar en soltar ciertas prácticas. Y los que son fácilmente tropezados son aquellos que están en riesgo de caer en pecado, en confusión, por las acciones de otros que ejercen su libertad sin civilidad. Aquí es lo importante. Pablo dice y nos enseña a nosotros cuál debe ser la actitud hacia los débiles en la fe. Escuche esto. Pablo enseña que aquellos que son fuertes en la fe deben soportar a los débiles. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 1. Y no mostrar su libertad de una manera que pueda hacer tropezar a los débiles. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Él promueve el respeto mutuo. Y enfatiza que el principio más importante es el amor, que debe guiar como los fuertes tantos a los débiles. El objetivo es edificar a los débiles. Esta es la parte que yo quiero que usted escuche. El objetivo es edificar a los débiles, ayudándolos a crecer en su entendimiento sin forzarlos o avergonzarlos por su falta de madurez en ciertos aspectos. En resumen, los débiles en la fe son aquellos que son más cautelosos o están en conflicto con su conciencia acerca de ciertas prácticas, debido a su incompleto entendimiento de la libertad cristiana. Pablo aconseja paciencia y cuidado por parte de los creyentes más fuertes,
asegurando que el crecimiento espiritual de los débiles no se vea obstaculizado. Aquí es donde yo quiero que usted entienda. Porque mientras yo voy entregando lo que escribí y lo que tengo para ustedes, quiero dejarles saber que yo no estoy ignorante a la necesidad de trabajar con los débiles, que no estoy ignorante a la necesidad de ser cuidadosos con los débiles, de ser pacientes con ellos, de poder entonces trabajar para la madurez de ellos. Esta es la pregunta que yo quisiera poder establecer, porque a mi compañero amigo pastor, el cual yo hablaba con él, yo le hice una pregunta. Y la pregunta que yo le hice fue, ¿hasta cuándo los débiles serán débiles? Su contestación es, siempre tendremos débiles. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que siempre tendremos débiles. Pero cuando yo utilizo la palabra del Señor para definir lo que es debilidad en la fe, son aquellos que están aferrados a tradiciones, son aquellos que están aferrados a experiencias pasadas, o que tienen un problema con su asociación pagano anteriormente de entregarse al Señor. Son gente que están luchando con su vida pasada. Pero estos no son los débiles que nosotros llamamos en la iglesia. Nosotros llamamos a débiles a personas que se rehúsan a entender cosas que están en la palabra del Señor, solamente porque se quieren aferrar a ciertas convicciones tradicionales dentro de la iglesia, no pasada, dentro de la iglesia. Estas personas que lamentablemente se rehúsan a comprender ciertas cosas. Este grupo, que se supone que sea la minoría, porque si la iglesia trabaja para la madurez, se supone que siempre haya menos débiles, porque entonces tiene que haber un crecimiento y una madurez. Sin embargo, me he dado de cuenta que esta minoría supuestamente es la que controla y demanda. Quisiera continuar mi punto y leyendo lo que escribí para poder entregárselo a cada uno de ustedes. Aquí es donde yo quiero llegar. Aquí es donde yo considero que nosotros debemos ser prudentes. ¿Por qué? Porque mientras extendemos nuestras manos para levantar a los débiles, la dirección de la iglesia no debe ser influenciada por aquellos que aún están creciendo en su fe. Las escrituras también nos dicen que los líderes de la iglesia deben ser irreprochables, maduros en la fe, templados, dueños de sí mismos y capaces de enseñar. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Escuchen muy bien, voy a repetir eso. Mientras estamos extendiendo nuestras manos para levantar a los débiles, la dirección de la iglesia no debe ser influenciada por aquellos que aún están creciendo en su fe. La escritura claramente dice que los líderes son aquellos que enseñan, son aquellos que me dicen a mí, que la razón por la cual ellos están de acuerdo conmigo, pero no se atreven entonces a salir abiertamente a defender mi punto, es por los débiles en la fe. Esos líderes, la Biblia dice que se supone que sean irreprochables, maduros en la fe, templados, dueños de sí mismos y capaces de ¿qué? De enseñar, capaces de sacar ese grupo de débiles de su debilidad y fortalecerlo. Este liderazgo que supone que sea fuerte, maduro y sabio es el que debe marcar el rumbo de la iglesia y no aquellos que aún luchan con verdades que son fundamentales. Voy a repetir esto. Son estos líderes que son fuertes, maduros y sabios los que deben marcar el rumbo y no aquellos que aún luchan por verdades fundamentales. El peligro de permitir que la debilidad dicte nuestro camino es grande. En nuestro deseo de acomodar, corremos el riesgo de diluir la fuerza de nuestro mensaje. Corremos el riesgo de convertirnos en una iglesia que busca el confort, la comodidad y no en la convicción. En una iglesia que le gusta habitar en la timidez y no en la verdad. Corremos el riesgo de bajar el nivel de la fe a un punto donde el crecimiento se estanca y donde el evangelio se convierte en algo secundario para complacer los egos frágiles o entendimientos incompletos que permanecen débiles en la fe. Yo quiero que usted entienda lo que yo estoy diciendo. Porque cuando yo escucho a hombres de años de predicación, que su razón, para no llamarle excusa,
que su razón, del por cual no pueden abiertamente decir, estamos de acuerdo contigo, estamos de acuerdo con esto o lo otro. Y aún decir, quizás en mi iglesia no voy a permitir esto, pero estoy de acuerdo contigo y le voy a dejar saber a la iglesia que aunque nosotros no lo vamos a permitir, reconocemos que lo que tú estás haciendo no está mal. No, preferimos a veces entonces mantener a nuestros hermanos estancados en el crecimiento por complacer egos frágiles o entendimientos incompletos. Hay un peligro grande en permanecer en la debilidad de la fe. Ser débil en la fe no es un estado permanente en el cual un creyente está llamado a permanecer. Las Escrituras dejan claro que debemos crecer en nuestro conocimiento y entendimiento de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Avanzando más allá de la infancia espiritual hacia la madurez. El libro de Hebreos, capítulo 5, los versículos 12 al 14. Cuando alguien se queda atrapado en la debilidad, ya sea por falta de crecimiento espiritual, por permanecer en enseñanzas elementales o por continuar con miedo a ciertas libertades, enfrenta varios peligros. Peligro número 1, un crecimiento espiritual estancado. La vida cristiana es un viaje de crecimiento y transformación. Si un creyente permanece débil en la fe, no progresa hacia las verdades más profundas de la palabra de Dios. Pablo reprende a los corintios por ser infantes espirituales, diciendo que solo podía darles leche y no alimento sólido, porque aún no eran maduros. Esto pasa en 1 Corintios capítulo 3, los versículos 1-2. Permanecer en este estado resulta en un estancamiento espiritual. Mira, amados hermanos, vamos a admitir que estos mensajes que se predican hoy en día es leche. Suenan supuestamente profundos. Siempre están hablando de una tiraera continua. Esto es leche. Esto solamente mantiene tranquilos a aquellos de egos grandes y de entendimientos pequeños. Y lamentablemente, supuestamente, estamos dando a la gente por lo que hace que digan amén, aleluya. Y no hemos madurado y hemos estancado un grupo grande, un sector grande del evangelio. Se ha quedado estancado y este sector grande está influenciando en quiénes son aceptables y quiénes son aceptables. Y aunque ellos parecen mafia, en realidad son un grupo en la niñera que deciden cuál nene bebe leche y cuál nene no. Esto es interesante. Una persona que, ¿tú sabes qué? Una persona que está estancado en su debilidad en la fe también es fácilmente desviado. Los creyentes débiles son más susceptibles a falsas enseñanzas e influencias. Efesios 4, capítulo 14, advierte de que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La falta de madurez espiritual hace a una persona vulnerable al engaño, alejándola de la sana doctrina y llevándola a la confusión o al error. ¿Cuál es el otro punto de estancarnos en la debilidad de la fe? Una falta de impacto. Los cristianos que permanecen débiles en la fe son menos capaces de cumplir su llamado de ser sal y luz en el mundo, conforme al libro de Mateo capítulo 5, los versículos 13 al 16. Pueden dudar al compartir su fe, participar en el ministerio o liderar a otros debido a su falta de confianza o conocimiento. Voy a leer eso de nuevo. Pueden dudar al compartir su fe. Pueden dudar al participar en el ministerio o liderar a otro debido a su falta de confianza y conocimiento. Su capacidad para servir e influenciar a otros para Cristo se ve limitada. Seguro que es limitada. Es limitada porque solamente ellos ven aceptables a otros niños que beben su propia leche. Es limitada porque no se puede hablar con nadie que tiene la capacidad de poder tener una conversación educada e informada por la palabra del Señor. Y como estamos estancados en las debilidades y nos hemos quedado en ciertas cosas y hemos hecho un grupo de gentes débiles, y para poder entonces poder mantener y esos niños, gloria sea el nombre de Jesús, que lo que les guste la leche con quick, no se puede sacar un pedazo de vianda para comérselo. Tenemos entonces un estancamiento. No solamente eso, sino que esto crea en la iglesia un miedo perpetuo y un legalismo. Voy a repetirlo de nuevo.
Estar estancado en la fe, estar estancado en la debilidad de la fe crea en la iglesia un miedo perpetuo y un legalismo. La fe débil a menudo lleva a temores innecesarios y al legalismo. Como los creyentes en Romanos 14, aquellos que son débiles pueden sentirse atados a restricciones innecesarias, ya sea sobre comida, días santos u otras cuestiones de conciencia. Están estancados. Pueden vivir con temor a pecar en áreas donde hay libertad en Cristo. Qué peligro, ¿verdad? Esto les roba el gozo y la libertad que están destinados a experimentar. Esta es la razón por la cual el evangelio está estancado en muchos. Porque muchos tienen medio de pecar en cosas que ya Dios nos libertó de eso. ¿Cuáles son las responsabilidades para mí? Antes que yo continúe, yo quiero recordar que Cristo mismo, aunque fue tierno con los débiles, fue inflexible en su misión. Él corregía, desafiaba y llamaba a las personas a elevarse al alto estándar del reino de Dios. La iglesia, de manera similar, debe ser un lugar que nutra a los débiles, pero también debe llamarlos a avanzar, a crecer, a madurar hacia una mayor fe, hacia un mayor entendimiento y una mayor obediencia. La responsabilidad de los líderes y pastores y maestros en este día es grande. Yo quiero dejarles saber que si hay débiles y si todavía hay débiles en nuestras iglesias, es culpa de aquellos líderes, pastores y maestros. De que todavía estamos cuidando la debilidad de cosas que supone que se madure. La realidad es que el miedo de muchos líderes y pastores no son tanto el miedo de los débiles en su iglesia, porque los débiles en su iglesia lo hace madurar usted. Su preocupación son los débiles que están en otras iglesias. Y lamentablemente no en otras iglesias. Los débiles que están en otros altares. En los altares que usted comparte. En las iglesias con las que usted confraterniza. Y en medio de ser eliminado de un grupo de gentes. Que no quieren madurar, tienen a otros supuestamente cuidando a la debilidad. Ustedes no se quieren graduar. No se quieren graduar de grado 12 para mantener a niños de kinder contentos. Y hay que madurar. Hay que entender cómo se tratan a los débiles, pero que ellos no son los que mandan, que ellos no son los que dictan. La responsabilidad de los líderes está grande. La iglesia está llamada a nutrir y a equipar a los creyentes para avanzar hacia la madurez espiritual. Los líderes, pastores y maestros tienen un papel crucial en ayudar a los creyentes débiles a fortalecerse en su fe. No pueden simplemente permitir que estos creyentes permanezcan débiles, sino que deben ser intencionables en su desarrollo. Aquí están las responsabilidades que tenemos que llevar. Enseñar una doctrina sana, hacer un discipulado, tener paciencia y ánimo y llamar a los creyentes a la responsabilidad. Crear una cultura de crecimiento. Escuche muy bien, déjeme definir esto. Enseñar doctrina sana. Los líderes deben proporcionar una enseñanza bíblica clara que ayude a los creyentes a comprender las verdades más profundas de las Escrituras. Tito 1:9. Les invito a predicar Biblia. Les invito a ser pastores. No una copia de tu pastor. No una copia del que te enseñó. Te invito a soltar el estudio que te dio tu pastor y crear el tuyo mismo. A buscar la información en la Biblia que no es la información que tú recibes de esto y esto y esto y esto. Te invito a ser un líder, te invito a ser un pastor, te invito a una persona que pueda ser el agente de cambio, que pueda decir es momento
de que nuestros hermanos en la iglesia puedan adquirir el completo entendimiento de lo que está escrito y que entonces cada uno de ellos pueda coger su tiempo para determinar lo que tiene que hacer conforme a la información que ha leído. Voy a continuar. Permanecer débil en la fe no es una opción para aquellos que verdaderamente siguen a Cristo. Los peligros de quedarse atascados en la inmadurez espiritual son reales y dañinos, no solo para el creyente individual, sino para la iglesia en su conjunto. Los líderes, pastores y maestros tienen una seria responsabilidad de guiar y desarrollar a aquellos que son débiles, ayudándolos a crecer hasta convertirse en seguidores fuertes y maduros de Cristo, que puedan mantenerse firmes en su fe y guiar a otros. Así como Cristo llamó a sus seguidores a crecer en su conocimiento y caminar con Él, también la iglesia debe llamar a los creyentes débiles a avanzar, equipándolos para vivir vidas que reflejan la plenitud de la gracia y la verdad de Dios. Hermanos y hermanas, seamos claros. Esto no se trata de exclusión ni de arrogancia. Yo quiero que quede claro. Esto no se trata de exclusión ni de arrogancia. Se trata de preservar la integridad de la iglesia y la fortaleza de su testimonio. Una iglesia dirigida por manos débiles, por aquellos inseguros en su fe o influenciados por los vientos de presiones culturales fallará. Voy a repetir eso. Una iglesia dirigida por manos débiles, por aquellos inseguros en su fe. Y yo sé que usted me va a decir, no, que usted está firme en su fe. No, estar firme en lo que se te enseñó y estar firme en tu fe son dos cosas diferentes. Porque el fundamento está firme. No el que esté puesto por nadie más, el que está puesto por lo que está escrito en la palabra. Así que yo no he titubeado nunca en mi fe, aunque me he sentado a cuestionar lo que la tradición, lo que los concilios y lo que la cultura de ciertas denominaciones quieren que nosotros aprendamos. Quiero que quede claro, una iglesia dirigida por manos débiles, por aquellos inseguros en su fe o influenciados por los vientos de presiones culturales fallará. Es el miedo que tiene la gente de quedarse solo. Es el miedo que tiene la gente de quedarse solo. Un hombre me dijo a mí, si yo me trepo en tu altar, aunque estoy de acuerdo contigo, pero si yo me trepo en tu altar, tendré que bajarme del altar de todos los demás. Perderé la armonía y el compañerismo de muchos por respaldarte a ti. Y lamentablemente, prefiero no hacerlo. Yo lo respeto. Respeto la capacidad de mirarme a la cara. Digo, no mirarme a la cara, pero por lo menos decírmelo. Yo respeto el poder decirme, yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo miedo a lo que va a pasar si esto ocurre. Yo respeto que tenga la cara de decírmelo a mí. Cuestiono su valentía en su liderazgo y me siento triste que su iglesia tiene un pastor que toma decisiones influenciados por todos los demás que están alrededor y no por la verdad que está en la palabra del Señor. Eso me preocupa, pero lo entiendo. Una iglesia que nutra a sus débiles mientras es guiada por los fuertes es una que se mantendrá firme, como un faro de esperanza y verdad en un mundo que está tan desesperadamente necesitado de ambos, de firmeza, de esperanza y de verdad también. Así que cuidemos los débiles con gentileza, pero mantengamos firme en nuestro liderazgo. Acojamos a todos en el rebaño, pero sigamos a aquellos que son maduros en Cristo. De esta manera, la iglesia será tanto compasiva como valiente, gentil y fuerte, humilde e inquebrantable. Vengo a decirle a ustedes de que estos líderes y nuestros líderes necesitamos ser fuertes.
La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Esto no es para débiles. El evangelio no es para débiles. La administración del ministerio evangélico no es para débiles. Ninguno de nosotros somos fuertes nosotros mismos y dependemos en la fortaleza del Señor. La Biblia dice, el que es débil, diga que es fuerte. Pero no estamos hablando de nuestra fuerza, estamos hablando de débiles en la fe, débiles en el entendimiento de aquello que nosotros decimos, que profesamos como nuestro evangelio. Fuertes, dirigidos por débiles, grandes en la palabra, postrándose en la falta de entendimiento de aquellos que nunca entenderán. Mi amigo, al cual me reservo su nombre en el día de hoy, aunque lo he usado antes. En su conversación, él me dijo, Jason, puede traerle ángeles que estén al lado tuyo. Se los puede traer. Y como quiera no te van a creer. No te van a creer porque él me dijo, estudiando al fariseo me he dado de cuenta que el fariseo no es que quería señales para creer. Es que el fariseo, aunque le trayera señales, no iba a creer. ¿Sabe? No son débiles, son malnutridos. No son débiles, son hombres y mujeres que sus líderes y pastores no le han hecho justicia en su enseñanza. Le han traído enseñanzas limitadas por culturas, tradiciones, concilios y perspectivas de hombres. Y por eso tenemos una iglesia que no es nutrida. Y para el colmo de los colmos, estos malnutridos se treparon en altares y ahora enseñan a otros. Y lamentablemente el ciclo de débiles en la fe, malnutridos en el entendimiento de la palabra, continúa. Y en un evangelio que se supone que sea para los fuertes, que se supone que demande el crecimiento y la madurez, en un evangelio que dice ser cambiador, que dice ser de un Dios fuerte, se ha entregado en las manos de un grupo de niños malcriados, malnutridos, que no es que son recién convertidos, porque a esos hay que traerlo con compasión y llevarlos a la madurez, sino que se han decidido quedar estancados. Y nuestro evangelio y la administración del evangelio ha quedado en el grupo que se siente poderosos, que se sienten como que mueven, que supuestamente son como si fueran una mafia, y lo que son un grupo de niños en la niñera que quieren ver cuál de ellos tiene la botella más grande. Qué tristeza. Nuestro evangelio está quedando en la influencia de gente débiles, malnutridos. Que nos ayude Dios.